el licenciado Sergio Moctezuma, recuerde el representante de esta CEPRODECO que se encarga de orientar y guiar y por supuesto ayudar a los consumidores. Recuerdo y aclaro, es una asociación civil. Esto es importante para usted que nos acompaña, pues ahí va a encontrar una respuesta muy rápida, una asistencia muy puntual. ¿Cómo estás, licenciado? Me da gusto saludarte, Sergio. Gracias, muy amable, excelente, Javier. Hoy platicamos sobre un tema que pues ha ocupado los espacios noticiosos durante algún tiempo, cuando se avisaba de una ley que iba a prohibir a ciertos establecimientos comerciales el cobrar estacionamiento, ¿no? Si según la ley te piden que debes de tener cajones de estacionamiento dispuestos para tus clientes, pero pues ahora con tantos centros comerciales y con tantas inversiones que han hecho y con tantas concesiones que han dado para que alguien les administre los estacionamientos, pues esta ley como que se tuvo que echar para atrás. Sin embargo, seguimos viviendo un escenario en donde nos cobran lo que quieren. ¿Quién determina cuál es el cobro justo por utilizar un estacionamiento? Claro que sí, Javier. Bien refieres tú las reformas a la ley de edificaciones. Finalmente la aprobaron los legisladores, pero el gobernador pues la vetó. Así es que ya no tuvimos esa oportunidad de gozar de ese privilegio de que no nos cobraran en el estacionamiento público. ¿Quién regula las tarifas? Las tarifas, sin lugar a dudas, al interior del Ayuntamiento de Tijuana existe un reglamento de servicios de estacionamiento y es un tema que le corresponde a la autoridad municipal. No solamente la autorización para la operatividad de esos estacionamientos, sino la supervisión, la vigilancia y por supuesto también el cobro de las cuotas que ellos establecen. Pero por otra parte, y junto respecto al mismo tema, te comparto que los derechos de los consumidores son irrenunciables. ¿Y esto por qué te lo refiero? Porque el consumidor cuando acude a un estacionamiento público acepta su boleto y de pronto dice, oye, pero aquí dice claramente que en caso de robo, de incendio, de daños, de siniestro, ¿no se van a hacer responsables? Claro que hay un responsable y la aceptación del boleto no implica que el consumidor se está desprendiendo del derecho de que cuando regrese, oh sorpresa, el vehículo no se encuentra en el lugar en donde lo dejó estacionado. Pero bueno, eso está muy bien, yo entiendo que sí tiene esos derechos, pero ¿a quién se los va a reclamar? O sea, ¿quién emite ese boletito? Ah, claro, el boletito lo emite de manera unilateral los estacionamientos públicos, pero también cuando deriva en una situación que el consumidor cuando ya deja el estacionamiento le pretenden subir de manera desmedida las tarifas. Es un tema que le corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor y que por conducto nosotros, a través de la Asociación Civil, atendemos a consumidores que son víctimas no solamente de una alza indebida en la tarifa, sino que también en un momento dado, cuando haya dejado su vehículo, regrese y ya no se encuentre la batería de su vehículo o en su defecto, el vehículo propio ya no se encuentre estacionado en el lugar y se lo hayan robado. Y surge a la vista que ya el estacionamiento se quiere desvincular de su principal obligación, que es pagar o indemnizar al consumidor por la pérdida o en este caso el robo total del vehículo. Ahora, yo entiendo y yo supongo y esperaría, es más, Sergio, como consumidor, ver a la hora de que utilizo un estacionamiento, que viera en la caseta o en algún lugar visible la licencia de operación, o sea, es decir, que ese es un negocio establecido y que está autorizado por la ley para operar y que tuviera un registro, sobre todo para saber yo a dónde quejarme y cómo denunciarlo o cómo señalarlo, porque pues, cualquier lote baldío ahora se convierte en un estacionamiento, hay alguien que cuida ahí y alguien que establece cuáles son las tarifas. Sin lugar a dudas comparto tu opinión, Javier, y es una preocupación de la sociedad consumidora en general, pero es un tema que le corresponde a la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, el exhortarles a esos proveedores o particularmente a esos establecimientos que tengan a la vista las licencias de operatividad para brindar una certeza jurídica al propio consumidor que ingresa y que esté consciente que no se debe a que le están poniendo, como coloquialmente lo establecen, un 4, que es un estacionamiento que no cuenta con las licencias y que nada más está esperando que ingrese un vehículo que sea de su agrado para despojarlo o robarlo.
Sí, por supuesto, sobre todo eso. A ver, tenemos aquí taxis. Cuando se toma un taxi libre dentro de una plaza, una vez que los llevan a casa, les cobran otra cantidad diferente a la indicada en los cartelones de la base de taxis de la plaza. Mire, este es un caso muy interesante, que aunque estamos ahora hablando de estacionamientos, pero es una pregunta del público, ¿no? ¿Qué pasa con los taxímetros? ¿Ya no funcionan? ¿Ya no tiene uno derecho a exigir que se lo pongan para cuando va uno al destino que va? Y en este caso, como lo dice el radio escucha o televidente, hay algunas tarifas expresadas en los sitios de taxis, en los centros comerciales, y cuando llegan el taxista quiere cobrar diferente. ¿Qué se hace en estos casos? Claro que sí, de hecho, los relojes checadores de los taxímetros necesariamente deben de respetarlos, y ante la sorpresa de algún consumidor que no le respeten la tarifa que establece el propio taxímetro por la distancia que recorrió, puede acercarse ante nosotros o puede optar por acudir ante la Dirección Municipal de Transporte Público del Ayuntamiento de Tijuana. Sin lugar a dudas, esas empresas, son proveedores de servicios de transporte público que también están sujetas a cumplir con la ley, y ante el incumplimiento de esa tarifa, pues ellos, los consumidores, tienen que, en primer término, no consentirlas y acercarse ante la asociación civil, y le aseguro que vamos a marcar la diferencia. Y no solamente ese es un tema, sino también que los relojes no están correctamente calibrados, y en función de eso, cuando el consumidor deja el estacionamiento, oh sorpresa, que los minutos no son de 60 segundos, sino de 30 segundos, y por ende la tarifa tiende a aumentar o le restan el tiempo al consumidor, y el consumidor viene pagando una tarifa que no es la que él consumió, pues de conformidad cuando ingresó al estacionamiento. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuándo vamos a tener una respuesta ya de las autoridades ante esto? O sea, sobre todo tener la certidumbre de ver que efectivamente los estacionamientos que están operando como tales tengan la certificación de que sus relojes funcionan, de que marcan bien el tiempo, de que tienen la tarifa adecuada, y sobre todo de que ofrecen la responsabilidad civil de, obviamente, un seguro para el automóvil que se estaciona ahí, ¿no? Qué importante refieres tú lo de la póliza de seguro. Ese es un requisito que establece el reglamento de servicios de estacionamiento del municipio de Tijuana, en donde obliga a todos los prestadores de servicios de estacionamiento público a contar con una póliza de seguros hasta por 3,958 salarios mínimos vigentes en Baja California. Así es que ese es un tema que le corresponde a la autoridad, pero también nosotros hacemos un atento llamado para que en su defecto estén vigilantes de que se está cumpliendo el reglamento, y por otra parte la Procuraduría Federal del Consumidor nos está haciendo saber cuáles son los estacionamientos que no respetan la ley, simplemente para que el consumidor ya no se acerque y pues esté atento a que ya no regrese, ¿verdad?, a consumir a ese servicio de estacionamiento público. Me dicen aquí, Roberto Rodríguez del Hipódromo cobra hasta, ¿qué dice?, $1. Y con los partidos hasta 100 pesos en el hipódromo. Bueno, vamos a ver esto. Pues vamos poniéndole un freno a Roberto Rodríguez para que en un momento dado sirva como base que en su defecto ya no esté cobrando ese tipo de tarifas, porque pues simplemente no está respetando lo que establece la ley. Sería lo indicado, ¿no?, que se pongan en contacto contigo. ¿Qué te parece, Sergio? Cualquier persona que tenga un caso como estos, puntual, específico, que tenga identificada la unidad, que tenga identificado inclusive el chofer, porque los choferes deben de portar su identificación clara en un lugar visible dentro del taxi, puedan ponerse en contacto con ustedes, y un caso específico, pues lo retomamos en el programa. ¿Te parece bien? Para ver cómo es la ruta, cómo se muestra la queja, cómo se expresa la queja y cómo se le resuelve al consumidor el caso. Con mucho gusto, Javier. En el momento que los consumidores nos refieran con nombre y apellido quiénes son los que no respetan la ley, le aseguro que vamos a tener unas respuestas satisfactorias para aquellos consumidores. ¿Tus números de contacto de una vez entonces? Con gusto, es el 688-0987. Amigo consumidor, si usted fue víctima de este tipo de prácticas, que no respetaron la tarifa, o simplemente el taxista, particularmente Libres, le están cobrando más de lo establecido en el taxímetro, acérquese ante la Asociación Civil Protección de los Derechos del Consumidor y la asistiremos y representaremos gratuitamente. Muchísimas gracias, licenciado Sergio Moctezuma de Prodeco. Agradecemos tu visita, te esperamos la próxima semana con buenas noticias. Con gusto. Muchísimas gracias. Tenemos más al otro lado del estudio. Roxy y Julio están listos.